El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, sean bienvenidos a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos el programa del día de hoy con la canción La Sentada de la Muchacha. El nombre de la cantautora es Laura Isabel Ramírez Ocampo, nacida en Manizales, Caldas, Colombia, el 18 de enero de 1994. Es una cantante, rapera, compositora de gran compromiso social y ambientalista. La emisión 244 de Toma Única la denominamos Juntanza de Mujeres, redes que resignifican y reivindican lo femenino. Hablaremos con 3 maestras de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y nos compartirán las experiencias vividas la semana pasada con varias actividades que organizaron para conmemorar el Día de la Mujer, que universalmente se hace el 8 de marzo, y reflexionarán en torno a lo que significa ser mujer, maestra, amiga, compañera, confidente en una universidad como la nuestra y en una sociedad como la actual. Una emisión para visibilizar realmente lo que significa sororidad. Nos estarán acompañando Estefanía Martínez, Sandra Carolina Ramos, Andrea Lezama, maestras y colegas de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra universidad. Maestras, bienvenidas a Toma Única. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por el espacio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, profe, por la invitación nuevamente. Así es, entonces directamente nuestro hombre del control, Máster Mario Enríquez, te voy a invitar a que entremos en tertulia para situar a los oyentes en el contexto de esta juntanza de maestras que nos reúnen la tarde de hoy. En Toma Única, tertulia. Kansas City, I come. Al entrar en tertulia, planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos, pero también lo aprovechamos para hacer un pequeño perfil biográfico de nuestras invitadas. Sandra Carolina Ramos Torres, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, trabaja en la línea de interculturalidad, educación y territorio. Acompaña procesos de educación popular, feminismos, género, ambiente en escenarios formales y comunitarios. Tendremos también de hoy en 8 a la maestra Sandra Carolina Ramos con 2 invitadas muy especiales para hablar de todo un tejido social que se ha gestado a través de esa idea tan bella. Andrea Lezama Ayala, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales, feminista, activista por la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, acompañante de organizaciones de derechos humanos y de mujeres en la ciudad de Bogotá. Y por último, la maestra Estefanía Martínez Ruiz,
geógrafa, magíster en estudios urbanos regionales de la universidad, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales en el campo disciplinar de la geografía. Acompaña trabajos de grado desde la línea de formación política y memoria social en ambos escenarios, llevando las reflexiones sobre el rol de las mujeres en los procesos colectivos y de base, desde la consolidación urbana hasta la reivindicación de madres buscadoras. Antes de iniciar con las inquietudes que tenemos hacia las profesoras colegas, quiero felicitarlas, no solo por supuesto a las maestras que me acompañan en cabina, sino a todas las maestras, tanto de la calle 72 como de UPK, de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, que la semana pasada lideraron unas jornadas muy emotivas y significativas en las dos sedes para conmemorar el Día de la Mujer, que internacionalmente se hace cada 8 de marzo, como les decía, para evocar y reflexionar las luchas históricas que han adelantado las mujeres en su devenir. Luchas que atraviesan varios ejes: igualdad de derechos, mejoras en condiciones laborales, exigencias del fin de las violencias de género y demás coyunturas donde claman justicia e igualdad social. En este contexto y para iniciar, quisiera preguntarles, maestras, ¿cómo surge este colectivo, esta juntanza de maestras en la propuesta que están realizando en la actualidad? Vamos a hablar de las tensiones, los límites y bueno, todas las potencialidades. Yo aplaudo, con esto termino, soy docente en la licenciatura hace 22 años y me alegra de verdad ver a maestras, no quiero utilizar el término porque puede sonar muy coloquial, empoderadas, pero sí unas maestras que se están dejando ver y que nos están aportando mucho en la licenciatura. Bueno, este colectivo de maestras inicia principalmente a partir del reconocimiento que hacemos en los escenarios formativos de la licenciatura. No pertenecemos todas a la misma línea de investigación, ni digamos que en el mismo campo de los estudios sociales, sino que precisamente a partir de una serie de reflexiones decidimos empezar a trabajar de manera articulada. Y eso surge precisamente por el cuestionamiento acerca de cuáles son como las violencias que transitan las maestras en los escenarios académicos. Porque pese a que hemos avanzado en términos de equidad, de justicia y no podemos decir todavía de paridad, siguen normalizándose y reproduciéndose ciertas violencias en los escenarios educativos, escolares, políticos y sociales. Entonces surge la iniciativa de empezar a trabajar de manera colectiva y ahí quisiera darle la palabra a las compañeras porque algo que sí retomamos bastante es como reconocer la labor de la otra, no ver a la otra como competencia, sino precisamente a partir de esta juntanza ser coherente con lo que hacemos y resaltarnos en nuestro trabajo. Bueno, gracias, Carol. Y complementario, o más bien como para ir cerrando un poco sobre nuestro, digamos, emprendimiento en esta labor que es por amor al arte. Yo creo que también hay que reconocer otra cosa y es que justo como en este ánimo de vernos como pares y no competencia, yo me atrevería a decir que nace en los pasillos de la licenciatura, independientemente de donde nos encontremos, porque en esas conversaciones cotidianas o como situaciones que se van dando pues de un momento a otro, vamos confluyendo en determinar o ir detectando lo que nos acaba de mencionar Carolina, pero también en unir nuestras preocupaciones y voluntades. Digamos que esto no es como un trabajo que ya esté debidamente definido o acotado, pero por lo menos sí nos convocan esas preocupaciones. Y digamos que eso tiene un antecedente como no empezó este semestre, seguro empezamos a conversarlo antes, pero pues digamos que este semestre ya hay como unas iniciativas más concretas de tener espacios de encuentro, cafés en algunas de las ocasiones, y empezar a aterrizar allí cuáles serían esos propósitos y uno de ellos como convocantes, pero también pues que nos fue orientando hacia organizar por lo menos la conmemoración de hace 8 días, pues tenía que ver con que son justamente las fechas, pero los espacios sobre los cuales todas podemos tener lugares de encuentro y además también reconociendo que no todas lo hacemos desde un feminismo específico, sino que en este ejercicio de reconocer la mujer trabajadora que había en la otra y el rol como maestras que estamos construyendo acá cotidianamente, pues era un buen momento. Y eso nos permitió convocar y que las conversaciones y los contenidos que se fuesen a dialogar, pues viniera justamente desde nuestros referentes.
Entonces allí pues estudiantes, profes e invitadas fueron confluyendo hacia unos diálogos que igual seguiremos tejiendo, pero pues que nos convocaban y terminaban como materializando un propósito común. Así es, esa interdisciplinaridad que vengan de distintas líneas nutre, ¿no?, al grupo, ¿no?, lo consolida. Profe Lezama. Yo pues sumando a lo que dicen pues mis compañeras, yo creo que también viene como un poco de la iniciativa que, como decía Estefanía, no surge ahora, no surge pues este semestre, no surgió el semestre pasado, sino que hace parte pues de un camino muy largo que se viene recorriendo en la universidad desde hace años, de pues no solo de visibilizar las distintas labores, el trabajo de las maestras en general, sino de visibilizar algo yo creo que más importante, y es el hecho de que hay más mujeres integrando la universidad. Así ¿Sí? es. Nosotras somos de las personas que somos egresadas de la licenciatura en sociales. Quizá compartimos un poco la idea de las personas que somos de generaciones más antiguas, como de ver que la mayoría de nuestros maestros pues eran hombres, ¿sí? Y que eran muy pocas las mujeres que hacían parte pues del cuerpo de profesoras y de profesores del departamento, de la facultad y de la universidad misma. Entonces un poco estos espacios que se vienen abriendo desde hace años hacen parte como de darle como cumplimiento a esa tarea, ¿sí? De reivindicar los distintos lugares de los que venimos, de reivindicar las distintas disciplinas, pero sobre todo de reivindicar que las mujeres hacemos parte del cuerpo de la universidad y que seguimos ganando terreno ahí todos los días. Así es. Esta misión de Toma Única es un espacio de reflexión para tener como pretexto, y abro comillas, palabras de las maestras que me acompañan hoy. Un diálogo para resaltar la labor de la mujer académica, estudiante, madre, abuela, que nos permita avanzar en un reconocimiento político, educativo, científico, organizativo, popular de las mujeres en la escuela y en la universidad. Hablar de mujeres potencia el legado de las ancestras y de quienes hoy día tejen redes de solidaridad frente a los procesos que el neoliberalismo impone e individualiza en los territorios. Siguiendo con esta inquietud, ¿cuáles son los retos que enfrentan las docentes universitarias como trabajadoras en la universidad? Bueno, yo creo que los retos son muchos. Precisamente el principal creo que es situarse como sujeta política activa en escenarios académicos, porque en este momento pues hablar de feminismo es casi hablar de como de una exposición desde lo negativo, lastimosamente, porque hay una tergiversación acerca de lo que implica el feminismo, ¿no? Y comprendiendo particularmente que no hay un feminismo, sino que hay una multiplicidad de feminismos que surgen precisamente, pues digamos que a partir de los contextos que tienen unas demandas y unas necesidades particulares. Entonces consideramos que el feminismo académico también se debe situar desde el escenario mismo de la universidad. Para mí eso sería un escenario fundamental y un reto. Otro relacionado también, pues digamos que el hacer esta reflexión con los estudiantes, con los licenciados y licenciadas en formación, porque esto es, digamos que en ocasiones se tiende a relacionar la labor docente de la maestra como un escenario de maternidad. Y lo digo pues en el buen sentido de la palabra, sin desconocer la labor tan fundamental que hacen nuestras madres. Entonces, el posicionarnos como académicas también ha costado, y desdibujar un poco estos imaginarios y volverlos a construir sigue siendo una tarea permanente en cada clase. Desde que entramos, hacemos nuestro performance como maestras, como académicas, siempre está ahí como la reflexión permanente, y pues bueno, aquí la idea es compartirnos la palabra para no repetirnos. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Carolina, porque yo creo que ha habido como una cosa generacional de que hubo un momento en el que, claro, los feminismos estaban como muy en el auge, así tremendo, que yo celebro muchísimo, pero ahora me he encontrado como maestra que hay una generación también como muy, como de rechazo frente a los feminismos, precisamente por lo que dice Carolina de que hay una tergiversación profunda, y es algo que yo reivindico mucho en mis clases, y es: yo me nombro como feminista hasta el último día de mi vida, con mis lugares de enunciación específicos, y hacerle un llamado también a las mujeres y a las estudiantes alrededor de eso, y es que una de las apuestas es que también se nos quiere quitar como esa reivindicación porque por una multiplicidad de fenómenos, es decir, porque se tergiversa, porque no se lee al respecto, porque no se informan sobre las demandas específicas que tenemos las mujeres y las feministas a nivel general. Entonces eso es un reto que a mí me parece muy grande, es decir, seguir posicionando eso todavía sigue costando,
todavía nos sigue costando como maestras, como mujeres, como activistas, con lo que sea. Y ya como con relación a la profesión misma, es una tarea permanente. Siempre, o sea, darse su lugar como mujer en los espacios académicos, que es una disputa que nos hemos hecho históricamente, sigue siendo una tarea difícil, porque ahora pues sí hablamos de, incluso no, pero hablamos de paridad, es decir, porque ya hay mujeres integrando el departamento, ya hay mujeres integrando la universidad, pero todavía hay unas disputas muy profundas en las distintas facultades, en los distintos departamentos. Es decir, todavía tenemos que seguir demostrando las mujeres doblemente porque nuestra palabra vale, porque nuestro trabajo es interesante, porque nos están comparando de la misma manera todavía con el trabajo de otros hombres. Entonces yo creo que eso sigue siendo también pues un reto muy grande. Sí, y además yo creo que hay unos retos que se pueden integrar, digamos, a nuestro pensamiento y lugar de enunciación desde el feminismo, pero también hay otros fuera del feminismo que siguen y son muy latentes. Entonces yo me atrevería a decir como el autorreconocimiento y el reconocimiento en sí mismo, porque pues una cosa es llegar, instalarse, posicionarse académicamente y ser consciente, como reconocer los méritos o la cosecha del trabajo que eso pueda significar y no andar como por inercia como en una máquina de producción de clases, calificaciones, discusiones. Que se vuelve mucho ese activismo académico. Y posicionamiento teórico que, bueno, digamos que es como una tarea que hay que cumplir. Pero también el reconocimiento de pares académicos. Entonces yo creo que en muchos casos, inclusive si la discusión no fuera desde el feminismo, que es seguramente muchas de las preguntas que a nosotras nos activan y reactivan vienen desde allí, lo que no viene del feminismo también se convierte en un reto. Y pues yo creo que esto, digamos que es una conversación que seguro puede continuar en muchas más mesas de trabajo, además de las que nosotras nos hemos propuesto, pero cuando las figuras de liderazgo y de reconocimiento instaladas en todos los imaginarios son tan patriarcales y tan paternalistas, también eso empieza a enceguecer el reconocimiento hacia otras figuras que puedan estar representadas por profesoras mujeres o que se ubiquen desde otro lugar. Entonces, ahí también es un complejo porque pues mi experiencia en la pedagógica es del tiempo que llevo en la docencia, pero si yo lo veo como en el aparato institucional que es una universidad, ubicar a una mujer en lugares de coordinación, cierto nivel de poder, entre comillas, también es difícil porque es mucho más fácil de integrar la idea de liderazgo que venga de un profesor, docente, académico, que de otra figura. Y es mucho más difícil si la figura es una mujer que defiende cosas diferentes a las de la escuela que representa ese profesor hombre. Así y eso es. Yo lo he visto, lo vivieron mis maestras, seguramente lo siguen viviendo, pero también siento que esta nueva versión, en esta nueva generación, que nos supone otros retos y otras lecturas de contexto, también así siguen ahí presentes, como quizá con otros matices, pero ahí están. Entonces, ojalá fuera el primer reto que mencionaba hace un momento de la clase, la discusión, el posicionamiento, la actualización en corrientes y en posturas y demás, ojalá fuera solo eso. Pero además está la tarea como en el inconsciente colectivo y es de reconocer y el reto que puede significar ese reconocimiento. Sí, sé lo difícil que ha sido para muchas maestras llegar a los lugares en que están. Y eso hay que mencionarlo. Yo no quiero hacer un espejo retrovisor, pero yo también he visto generaciones de mujeres en la estancia que yo llevo aquí en la universidad pasar, y yo les agradezco en primera instancia la manera en que ustedes se aceptan, comparten esa palabra de sororidad, me parece muy bella, porque para nadie es un secreto pensar y decir, uy, solo mujeres trabajando, no es que entre ellas, y yo he visto es un respeto, un reconocimiento de la otra, y en eso les aplaudo, porque también a mí me da alegría decirles que muchas de las colegas que tengo hoy en la actualidad fueron estudiantes mías. Espero que haya podido inspirar de una u otra manera en los espacios académicos que estuvimos, porque yo habito con dos mujeres que me han enseñado mucho, una compañera hace 30 años, una hija de 20 años, y también a mí me han hecho mirar, ¿no? Replantearme muchas cosas que veía normales y no son normales, ¿no? Empezando por el trato, el aceptar, ¿no? El reconocimiento de la otra, y me da incluso mucha alegría decir que incluso muchas de esas estudiantes me superaron a nivel académico, con doctorados y postdoctorados, pero espero que nunca se pierda esa esencia de ser maestra. Y bueno, creería yo, no me he puesto a pensar en eso,
pero creería que actualmente en la licenciatura sí hay más mujeres que hombres. Entonces creo que ya se está equilibrando, profe, les ama esa inquietud que mencionabas, ¿no? Y bueno, de ese compartir, ¿no? Recuerdo a la profe Carolina Alfonso, cuando en una reunión hace muy poco nos presentó el proyecto de ustedes y mencionó que ojalá también estuvieran hombres allí, ¿no? Que tiene que ver con una inquietud posterior que tengo. Pero maestras, algunas veces no es fácil ejercer esta profesión. ¿Qué derechos están en tensión en el ejercicio docente y qué dificultades han encontrado en su práctica educativa? Yo debo decir públicamente en este micrófono que me he solidarizado con algunas maestras en un contexto educativo de nuestra universidad, que les ha sido difícil ejercer su profesión porque muchas veces el estudiante hombre no legitima a la maestra que tiene al frente, ¿no? Entonces, fíjate que empezamos desde ahí, ¿no? Y ahí creo que tiene que haber todo un replanteamiento de parte de la licenciatura, de las directivas, de la coordinación, para lograr todo ese respaldo y acompañamiento a nuestras maestras que se la están jugando diariamente, tanto en UPK como aquí en la calle 72. Bueno, sobre eso, yo que también se conecta mucho con la pregunta anterior y con lo último que decía Estefanía, y es nuevamente como todo el tiempo estar haciendo un doble esfuerzo, ¿no? O sea, las mujeres y las feministas llevamos hablando años de que las mujeres tenemos dobles y triples jornadas en el día, ¿sí? Y esa profesión evidentemente no es la excepción. Es decir, ahora tenemos más mujeres en los cargos de dirección, en los distintos espacios de coordinación, dirección de los espacios, y no me parece para nada accidental que lo que comentas tú, profe, es que se siga siendo las mujeres las que ocupan esos espacios a las que más se les cuestiona. Es decir, hablemos de algo muy importante, que es algo que viene pasando no solamente en esta institución, sino que aquí hemos sacado profesores acosadores, hemos sacado profesores denunciados por violencia y por acoso sexual. Listo, y eso ha sido como un logro. Pero entonces cuando una mujer llega a ocupar cargos de coordinación, cuando una mujer llega a ocupar cargos de coordinación, etcétera, entonces a esa persona se le cuestiona más. Y yo eso se lo digo mucho a mis estudiantes, es decir, a veces me han salido con comentarios no por mí, sino de otras maestras, decir como, es que hoy la profe llegó con mala cara, es que hoy la profe no sé qué. Yo siempre les digo, ustedes le hacen este mismo comentario a sus profesores que por ahí no preparan tan bien las clases, entonces todo el tiempo nos están midiendo como con una vara, siempre. Todo el tiempo. Y nosotras siempre tenemos que estar como con esa constante prueba de yo tengo que hacer las cosas mejor porque a mí me van a cuestionar más, ¿sí? Quizá Estefanía, que de pronto tiene un cargo ahorita de una coordinación de algo en particular en el departamento, todo el tiempo tengo que estar haciendo esto muy bien porque quizás si hubiera otra persona en el mismo lugar, no se le cuestionaría de la misma manera, ¿sí? Entonces, como esa es un poco la cuestión que yo creo que todavía se mantiene. Ha sido mucho lo que hemos ganado, pero todavía se mantiene. Y lo otro ahí como para añadir algo pequeñito respecto a lo que tú decías de la sororidad, yo creo que es un concepto muy amplio y muy fundamental. Es como, además de estar reconociendo el trabajo de las otras, también dejar muy claro que a nosotros nada nos lo han regalado, ¿sí? Es decir, nosotras estamos acá porque hemos estudiado, porque nos hemos preparado, porque publicamos, porque hacemos nuestras clases y las preparamos muy bien, pero no se lo debemos a absolutamente nadie más que a nosotras, ¿sí? Y que además también es como una reivindicación que yo hago todo el tiempo, y es que si yo tengo la oportunidad de trabajar en lo que sea, en esta universidad o mis trabajos que tengo fuera de la universidad, yo siempre tomo la decisión de trabajar con mujeres, ¿sí? Porque creo que podemos trabajar mejor también como con combatir esa idea de que las mujeres somos problemáticas y no podemos trabajar entre nosotras. Yo soy muy enemiga de esa postura. Bueno, pues es que iba a decir que quizá pensando en el universo de docentes, no solo las de la universidad, que me recojo en lo que acaban de mencionar ustedes dos, en el reto extra de demostrar cosas todo el tiempo, pero además hay unos otros derechos que como mujeres en general, como la mujer trabajadora, y en el caso de las docentes por nuestras jornadas y el tipo de jornadas que tenemos acá en la universidad, pero también justo estaba pensando como en las docentes de colegio, o sea, en el universo docentes, y es pensar en uno de los derechos más vulnerados que tenemos nosotras, y es en el cuidado de nuestro cuerpo femenino y en lo distantes que podemos estar a que nuestra jornada pueda contemplar licencias especiales por alguna particularidad, porque además pues está muy latente ahora. Yo no sé usted, pues no sé si todos coincidimos en esta lectura, pero cada vez están mucho más intensas y recurrentes las enfermedades de mujeres maestras relacionadas con estrés, niveles salud mental, hormonales de este y otro orden. Y es muy difícil que nosotras podamos atender como esas nuevas necesidades que, pues imagino que también la edad tiene que ver, pero como que nuestro cuerpo requiere
pero que yo piense entre si me quedo descansando porque lo necesito o si atiendo la clase, las tantas tutorías o la carga que sea que yo presente, porque hasta ahora la jornada laboral se piensa en un orden muy diferente Total. al que podría ser tener en cuenta esas necesidades tan particulares de un cuerpo femenino. Así es. Entonces, ese derecho, pues yo no es tan político como el que acaba de mencionar Andrea, pero sí es político en el fondo, porque es que finalmente quienes toman las decisiones son en su mayoría hombres, que esto está lejísimos de ser. Y ni mencionar la cantidad de violencias que podemos tener nosotras ginecobstetras cuando vamos a cuidar esa área de la salud en particular. Entonces, yo siento que ese es un derecho que todavía está muy lejano porque seguramente habrá que seguir eligiendo y tomando decisiones políticas, pero pues que en una jornada laboral docente es muy difícil como poder, o sea, está para mí muy difuso saber cómo se podría eso ajustar. Bueno, yo quiero mencionar el tema de la revictimización en algunos casos de violencia propiamente hacia las maestras, ¿no? Porque por lo general las mujeres, bajo unos imaginarios sociales que se han construido a lo largo de la historia, se nos minimiza las violencias que vivimos. Entonces el tema de las emociones puede ser sinónimo de ser loca, de no estar cuerda, ¿cierto? De ser muy emocional, lo cual tergiversa, insisto, pues las violencias que han sido normalizadas dentro de los patrones patriarcales que reproducen pues lo que Rita Segato nominaría como el pacto patriarcal, ¿cierto? Entonces sí creo que hay una revictimización permanente cuando hay una queja por parte de una maestra hacia sus estudiantes, como lo decía la profe Andrea, también cuando se hablan con los directivos y se minimizan pues las situaciones, violencias físicas, violencias psicológicas, violencia sobre el cuerpo, ¿no? Porque pues a la profe siempre se mira como va vestida, si puede ser objeto de consumo, ¿cierto? Entonces también eso no se habla abiertamente, pero cuando nosotras nos sentamos a hacer esas reflexiones, son cosas que quedan ahí como latentes, ¿sí? Se manifiestan e inclusive han habido situaciones donde los estudiantes pues han agredido a sus maestras con comentarios sobre su cuerpo, sobre su manera de pensar, y sobre los aportes que se realizan. La profe Carolina me acordó de una excelente artista plástica en este país que lamentablemente falleció en una situación nada agradable, un infarto, Felisa Burskin. Acuérdate que en la década del 50 y 60 fue señalada de eso, de histérica. Entonces, ¿qué hizo Felisa? Pues tomó una chatarra, la convirtió en otra piel y se volvió una de las mejores artistas plásticas. Lamentablemente, el exilio la mató. Fue señalada de subversiva, le tocó huir porque había visitado muchas veces Cuba, y siempre que hago esta alusión me acuerdo de mi querido Teatro La Candelaria, cuando el maestro Santiago García y Patricia Ariza decían que sí, que lamentablemente pues los militares otra vez hicieron el oso porque fueron a buscar unas armas y por supuesto que encontraron las armas. Eran los fusiles de madera de Guadalupe años 50. Algo similar le pasó a Felisa Burskin cuando fueron a buscar armas y lo que encontraron fue chatarras convertidas en arte. Pero maestras y querida audiencia de Toma Única, no han sido tiempos fáciles para la licenciatura ni tampoco para la universidad, no solo incluso dentro de la universidad, sino a nivel Colombia. Yo quisiera preguntarles, y qué interesante que se esté dando esta Toma Única, ¿cuáles han sido los avances en materia de género en la universidad en los últimos años? No sé, profe Estefanía, por ejemplo, ¿hace cuánto nos acompañas en la licenciatura? Más o menos. ¿Ingresaste en qué año? Cumplí en febrero 4 años. 4 años, casi pospandemia, en 2021. Sí, me estrené después de la profe pandemia. Carolina. Cumplí 3 años. 3 años. ¿Y la profe Andrea sí sé que llevas menos de un añito o ya cumplimos el año? No, yo desde el semestre pasado. Desde el semestre pasado, bueno, eso que acaba de llegar. Ya lo decía la profe Estefanía, ¿no? Vemos, incluso nosotros, hablaba con un colega hace poco que ya se jubiló y me decía que visitó el edificio y en realidad pues no vio a nadie de sus tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eso pues habla un poco también de un cambio generacional, ¿no? Que se está dando en la universidad y sobre todo en la licenciatura, ¿no? Pues yo en materia, pues como contemplando qué avances hemos realizado, este es uno. Yo resalto mucho las colegas, amigas y digamos como que ese sentido de colegaje sororo, como tú mencionabas.
pero perteneciendo a otros espacios y equipos docentes, pues yo creo que pues la universidad ha abanderado dos procesos importantes, aunque en mi opinión personal, mucho más relegados en las preocupaciones actuales, ¿sí? Pero uno de ellos es el protocolo, el protocolo de violencia de género, de las primeras universidades que atendió esto, incluso antes de que el ministerio planteara los lineamientos. Eso es muy positivo. Y luego con los lineamientos pues hubo una revisión muy a propósito como de tensiones y situaciones también que creo que tenemos que leer en contexto con la pandemia, el estallido social y bueno, una serie como de circunstancias ya como sociopolíticas más amplias. Así es. Y esto, siento que esos esfuerzos también se podrían ir viendo materializados a medida que se fue construyendo la política de género en la universidad y que ya pues digamos que empiezan a instalarse unos espacios y cuerpos colegiados también donde estas preocupaciones pues como que se materializan en orden, como que se van institucionalizando y pues al institucionalizarse, pues hacen parte ya de la estructura en otro orden del pensamiento, como alrededor de como unos intereses y preocupaciones de la universidad. Pero sin embargo, pues yo ahí haría un asterisco y es pensar la capacidad instalada que tiene la universidad, lo desbordados que pueden estar algunos equipos de trabajo cuando se atienden las denuncias o las mesas, porque no sé, pues digo que se ha desacelerado últimamente porque no sé qué tantas mesas de trabajo hayan con colectivos de estudiantes feministas o no feministas, pero digamos como que habían articulado parte de la preparación para tanto el protocolo como la política. El mismo pues comité de género que ha tenido como sus estancias y que el trabajo pues ha sido en uno u otro orden. Entonces, bueno, pues yo, sin embargo, resaltar como esos esfuerzos y lo que se ha ido cosechando, sin decir pues que ya esté todo el trabajo hecho al respecto. Así es. Bueno, yo creo que hemos avanzado en cuanto a reconocer el trabajo de la otra. ¿Sabes, profe? Porque uno de los imaginarios, yo soy muy de los imaginarios sociales, que hemos trabajado a nivel histórico es que se nos enseñan a odiarnos desde pequeñas, ¿sí? Y eso es una estrategia que siempre ha funcionado y es funcional, pues digamos que dentro de un sistema capitalista para, digamos, despojar a la otra como sujeta política y de conocimiento. Entonces me acuerdo mucho en una conversación que teníamos con Estefa y con la profe Carolina Bautista, y Carolina hablaba acerca de economía, no me acuerdo a qué fenómeno en ese momento coyuntural, y Estefanía hablaba desde la parte geográfica. Entonces yo me quedo mirándola y les digo, qué bonitas son las ciencias sociales, porque allí estábamos como comprendiendo un fenómeno social desde los campos teóricos y disciplinares de cada una. Entonces yo creo que desde ahí podemos partir en ese avance. Dos, nuevamente pues con lo que dice la profe Estefanía, el reconocer este espacio que también tú nos brindas, porque no es vernos como competencia, sino complemento, y hablando pues de estas eventualidades que existen como problemáticas. Y tercero, siento que el trabajo con estudiantes, ¿sí? La profe Estefanía mencionaba el tema del protocolo, pero también considero que nuestra labor como maestras también ha sido encauzada en fortalecer las habilidades de las maestras en formación. Porque por lo general siempre se ve en el aula de clase, y lo hemos reflexionado, que las compañeras casi no participan, que son como muy calladas, por el miedo, por la pena, siempre como que se materializa en la minimización en su formación desde la participación oral, ¿no? Un profe debe tener pues habilidades orales, escritas y lectoescritura. Entonces sí es importante como hecho. Baja el arma, le dije, pidiendo no seas cobarde, por favor. ¿Dónde Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales.
Bueno, querida audiencia de Toma Única, esta selección musical ha sido seleccionada por las maestras que me acompañan hoy y le decía a la profe Andrea, ¿por qué Camila Moreno? Nacida en Santiago de Chile el 8 de julio del 85, yo creería que es contemporánea de nuestra muchacha, ¿no? Y bueno, me parece que su testimonio muy contestatario, emancipatorio. ¿Por qué la canción? No, la canción porque porque creo que no es una artista tan conocida. Y yo tuve la oportunidad de conocerla a ella hace más o menos unos 6 años y me impactó muchísimo su música. Además porque es una chica muy joven, ¿sí? Tiene digamos una producción musical extensa, pero esta canción como que me impactó mucho, o sea, porque es como que habla mucho de como desde esta reivindicación de lo, no diría yo de lo femenino, sí como de la reivindicación como muy compañera de las mujeres, pero además manda un mensaje así súper potente, hay que quemar el reino de los dueños de la nación, como muy contestataria, muy interesante su propuesta. Estamos en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Un saludo fraterno a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, el profesor Gerald Mateus. También un saludo al profesor Wilson Acosta, al profe Jorge Aponte, director y coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales. Gracias a todos ellos por el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa desarrollados en estos espacios a través de los micrófonos de la Pedagógica Radio. Este proyecto de facultad se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa. Profesoras, hablemos un poco de las temáticas que se trabajaron en las jornadas de la semana pasada. ¿Cómo les fue con esa programación? Y valga desde aquí un saludo a Sandra Rodríguez, a Marlene Sánchez, Constanza Mendoza, Carolina Bautista, a todas ellas y por supuesto a las maestras que me acompañan hoy. Valga desde aquí un saludo fraterno y de verdad reitero mi felicitación por organizar estas jornadas tan importantes para nuestra licenciatura. Bueno, yo quiero iniciar contando que fue una agenda conjunta en donde nos reunimos la gran mayoría de las profes que hacemos parte de este tejido y allí hablamos acerca de unas temáticas para hacer la conmemoración del Día de la Mujer. Entonces se determinó que se iba a realizar en las 2 sedes donde está la licenciatura en Ciencias Sociales. En la jornada mañana íbamos a trabajar en UPK y en la tarde en la calle 72 y ahí nos distribuimos como funciones y todo lo demás. En UPK fue algo significativo porque logramos articular 3 espacios. El primero estuvo, digamos que relacionado con la lectura de un libro, un producto de una investigación que hizo la profesora Sandra Rodríguez, la profesora Nidia Constanza Mendoza y unas estudiantes de ellas de la maestría en ese entonces, que es Laura González y Laura López. Entonces el libro que ellas elaboran se llama Tácticas, Enredos, Mujeres, Creación y Transgresión. Entonces ahí precisamente lo que dan a conocer son como varias luchas significativas y reivindicativas de las mujeres en el contexto histórico. Posteriormente también surgió un escenario maravilloso donde se articulan a las colegas en formación porque en UPK se está formando la mesa de género. Entonces las estudiantes nos solicitaron este espacio y ellas llevaron a cabo pues una charla taller acerca de lo cotidiano también cuenta. Entonces allí hablamos acerca ellas hablaron de lo que son las violencias de género y la necesidad de que los estudiantes, sin importar su género, pues abarquen esas violencias y no las normalicen. Y se cerró la jornada con una conferencia a cargo de una feminista de gran trayectoria en los campos de la administración pública. Esa charla o esa conferencia se llamó pues Una democracia sin el pensamiento de las mujeres. Entonces ella allí lo que hizo fue darnos a conocer los resultados de sus estudios, pero es bien interesante porque lo plantea desde lo cuantitativo. Entonces nos dio como varios datos, ahí les comparto uno que me dejó impactada, y es que en América Latina Colombia tiene particularmente como el mayor ingreso de mujeres al área de educación superior. Sí, uno creería que no, pero sí. Lo interesante es que se cumple con el indicador, pero se queda ahí la lectura, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú como mujer ingreses a la universidad no quiere decir, 1, que permanezcas, 2, se invisibilizan las condiciones y 3, el campo laboral. Entonces, pueden que existan mayor mujeres en el área académica, pero no que ocupen los mismos cargos como lo hemos mencionado. Entonces, fue bastante interesante pues ese escenario.
¿Han pensado en vincular a estudiantes, mujeres del área administrativa en la juntanza? Creería que puede abrirse el espectro convocante y poder ser una voz más totalizante. En este contexto, ¿qué nos pueden decir, maestras? Pues sí, digamos, yo creo que ya lo hacemos, porque parte es cuando mencionábamos las preocupaciones, pues surge de esos diálogos también como transversales. Pero digamos que además de seguirnos convocando para estas conmemoraciones, porque digamos que no solo estas hemos visualizado un par más, es también poder consolidar un equipo de trabajo, pues de integral de docencia, entre las profes que tengan disponibilidad ahora el próximo semestre, para organizar un poco más nuestro trabajo y creo que también formalizar este esfuerzo. Y entonces digamos que ya en el marco de esos equipos, pues podríamos pensar en si a partir de digamos, de la formalización de un equipo, nos Casi presentemos un grupo a de proyectos, investigación, exacto, entonces ya por puedan favor. venir espacios de investigación, Total, estudio, total. y eso ya nos puede ir abriendo como las posibilidades, porque pues otra realidad de estas cosas que son por amor al arte es que nos sobreponen y nos sobrecargan. Total. Entonces, pues comprometernos con más en este punto no es sensato ni saludable, pero sí está verdad. proyectado. Digamos que sí es como una de nuestras ensoñaciones utópicas. Total, y Tener horas para que eso. se necesitan, maestra. Y yo estoy seguro que tanto el profe Wilson, bueno, mientras esté de director del departamento, y el profe Jorge Aponte como coordinador, apoyarán esta iniciativa. Yo las voy a invitar a ustedes tres y también, por supuesto, a toda la audiencia de Toma Única que entremos en aguja y vinilo, una parte muy importante de nuestro programa. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Bueno, Mario, te voy a invitar entonces a que entremos en aguja y vinilo, una etapa muy importante de nuestro programa, y me estás diciendo que por supuesto entonces voy a presentar es la canción. Estaba emocionado con las maestras aquí y de trasfondo estaba sonando nuestra Paralisa de Beethoven en dos versiones divinas, la charanga típica Rubalcaba y por supuesto en una también grabación que ya derechos patrimoniales de Beethoven de hace más de 2 siglos. Entonces, el tema que seleccioné para el día de hoy es un tema de la gran Violeta Parra, nacida el 4 de octubre de 1917, fallecida el 5 de febrero del 67. La familia de los Parra es icónica en Chile, que se volvieron también nuestros, con su hermano nada menos Nicanor y con todo lo que ella aportó. Incluso la maestra Mercedes Sosa decía que se hizo cantautora interpretando las canciones de Violeta. Yo quise seleccionar un tema de un LP que se denomina La Maestra Violeta Parra, icónica de Latinoamérica, y vamos a escuchar su canción De Cuerpo Entero. Me parece que es una metáfora muy bella, es una cueca chilena y la canción creo que nos aporta mucho en lo que venimos haciendo en este tejido con esta juntanza de maestras. El humano está formado. El humano está formado. En Toma Única, el escape. En el
el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro. Esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Estimadas profesoras Estefanía Martínez, Sandra Carolina Ramos, Andrea Lezama, gracias por el apoyo para esta emisión, gracias por sus voces y experiencias. Creería que la semilla ya se empezó a sembrar y todo lo que nos acompañaron la tarde de hoy germinará para bien. Lo necesitamos, una licenciatura y un país donde las voces de las mujeres nos guíen, nos muestren otros senderos de comprensión y de unidad. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para esta misión? Bueno, yo quisiera iniciar con, en diciembre llegaban Las Brisas de Marvel Moreno, en la cual evidencia todas las luchas y las violencias que vivieron las mujeres en el siglo XX. También en términos pedagógicos, porque también debemos reconocer el trabajo académico de las mujeres, a la gran filósofa Nussbaum, ¿cierto? Que potencia pues otro mundo mejor, y pues a Rita Segato. Todo su trabajo de antropología, desde las violencias, desde la decolonialidad, pues me parece maravilloso. Entonces leerlas a ellas sé que nos hará potentes. También está por allí un libro de Catalina Ruiz Silva, que es Las mujeres que luchan se encuentran, que potencia precisamente escenarios como este. Bueno, yo quiero hacer más que, sí, bueno, recomendaciones un montón, pero quiero hacer como una invitación, y es precisamente en el marco pues de marzo, la Biblioteca Luis Ángel Arango esta semana entera, bueno, a partir del lunes hasta el domingo, tiene como unas sesiones de seminario que se llama Pioneras, Luchadoras y Científicas, las mujeres como constructoras de igualdad, equidad y paz desde las ciencias, y todos los días van a haber unas jornadas, digamos, relacionadas con el papel de las mujeres, por ejemplo, en las ciencias de la salud, las mujeres en las ciencias sociales, las mujeres en el derecho, las mujeres en la educación, que estaría bueno que lo revisaran, como las jornadas de trabajo que van a haber allí, también como, porque me imagino que ahí van a haber muchas recomendaciones pues respecto de lecturas, de propuestas, etcétera. Entonces estaría bueno que se apoyara. Gracias. Bueno, y de mi parte, pues realmente la licenciatura tiene pues demasiados escenarios diversos e interdisciplinares para plantear y replantear cosas. Entonces mi invitación es más como a los profes en general y profes mujeres, como revisar en su literatura, tener y empezar a ser conscientes de la inclusión de autoras en la producción teórica y también metodológica. Pues yo siento que esto es transversal a las disciplinas y también al área, a las didácticas y ese enfoque particular que tiene la carrera, pero eso tiene que ser también un ejercicio personal, o sea, de voluntad individual de cada maestro, maestra, de ser muy consciente pues qué referente es el que traemos. Así como hace un tiempo la pregunta sobre los autores locales era importante, pues yo creo que a eso hay que irle añadiendo también cada vez más estructuralmente el referente de mujer, pues porque no solo se trata como del checklist si estoy cumpliendo con, sino de otras perspectivas de análisis, otras sensibilidades, otras apuestas que se pasan por alto porque se trate de una u otra corriente. Entonces más como esa revisión individual. Gracias, maestra. Yo quiero recomendar 2 lecturas, una que hice hace un par de años de Piedad Bonet, La mujer incierta. Estamos haciendo la gestión para tener aquí en Toma Única a la maestra Piedad Bonet, y acabo de leer una novela fascinante en lo personal. La había seguido como columnista de ella, no había leído a Melba Escobar haciendo novela, y el texto se llama Las huérfanas. Se lo recomiendo mucho, es la historia de su madre, de sus hermanas, de su hija, me parece que nos da una voz muy interesante. Gracias, amable audiencia de Toma Única. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en comunicaciones Duván Cárdenas, en el control máster Mario Enríquez, y un agradecimiento a nuestro director, el profesor Alejandro Sepúlveda. También agradezco a Samantha Vergara por su divulgación de nuestros programas en las redes sociales de nuestra licenciatura, y también agradecer a Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras por el apoyo de la creación y difusión de nuestros programas,
a través de las redes sociales y también a los participantes del semillero de investigación Arterias Culturales que se articula con Toma Única. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo, la próxima semana tendremos también a la profesora Carolina para hablar de un tema muy interesante, siguiendo tejiendo redes de mujeres de juntanza femenina. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.